1. John Fitzgerald Kennedy. Poder, relato y punto de inflexión. John F. Kennedy ocupa un lugar particular en la historia del siglo XX, no solo por lo que hizo como presidente, sino por la forma en que su figura se convirtió en una especie de intersección entre política, medios de comunicación y mito moderno. Su presidencia, 1961 a 1963, se desarrolla en un momento de máxima tensión global, la Guerra Fría. El mundo estaba organizado en dos grandes bloques nucleares, y la política no era solo gestión interna, sino equilibrio permanente al borde de la catástrofe. El poder como equilibrio inestable. Durante su mandato, Kennedy enfrenta algunos de los episodios más críticos del siglo. La crisis de los misiles en Cuba, 1962, donde el mundo estuvo cerca de una guerra nuclear. La intensificación de la carrera espacial contra la Unión Soviética. La creciente implicación de Estados Unidos en Vietnam. En este contexto, el poder no aparece como dominio absoluto, sino como gestión de límites. ¿Cuánto riesgo puede tolerar el sistema sin colapsar? El presidente mediático. Kennedy también representa un cambio cultural. Es uno de los primeros presidentes cuya imagen televisiva tiene un peso central. El debate televisado con Nixon en 1960 marca un antes y un después. La política entra en la era de la imagen. A partir de ahí, el liderazgo ya no es solo discurso o acción, sino también presencia, estilo, narrativa. Esto introduce una dimensión nueva del poder. No solo lo que se hace, sino cómo se percibe lo que se hace. Idealismo y ambigüedad. Su discurso público proyecta una visión de renovación. New Frontier. Exploración espacial, modernización social, impulso científico y tecnológico. Pero su administración también enfrenta contradicciones internas, tensiones raciales en Estados Unidos, conflictos estructurales de desigualdad, decisiones geopolíticas complejas y a veces opacas. Kennedy encarna, en parte, la tensión entre ideal y realidad del poder moderno. Promesa de cambio dentro de estructuras muy rígidas. El punto de ruptura. Su asesinato en 1963 lo convierte en una figura histórica cerrada abruptamente. Esto tiene un efecto clave. La biografía queda incompleta, y la historia se llena de interpretación. Cuando una trayectoria política termina de forma abrupta, el relato tiende a expandirse. Se intensifica el simbolismo, se simplifican las contradicciones, se proyectan expectativas no cumplidas. Así, Kennedy pasa de ser un presidente a ser también un símbolo cultural del futuro interrumpido. Conclusión. Kennedy no es solo un actor político dentro de la Guerra Fría. Es también un punto de transición, del poder tradicional al poder mediático, de la política de Estado a la política de imagen, de la historia lineal a la historia interpretada en tiempo real. Su figura muestra algo importante. En la modernidad, el poder no solo se ejerce, también se narra. Y a veces, la narración sobrevive más tiempo que la propia acción política. 2. Henry Kissinger. Realismo, poder y la arquitectura fría del mundo. Henry Kissinger es una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política internacional del siglo XX. Su papel no se entiende tanto desde la política doméstica, sino desde algo más amplio, la forma en que se organiza el equilibrio global del poder. El mundo como sistema, no como moral. Kissinger representa una forma de pensar la política internacional conocida como realismo político. En esa visión, los estados no actúan principalmente por principios éticos, sino por intereses, seguridad y supervivencia. Desde esa perspectiva, la moral no desaparece, pero no es el eje principal. El orden internacional es inestable por naturaleza, el equilibrio entre potencias es más importante que la pureza ideológica. Esto lo lleva a una idea central. El mundo no es un proyecto moral único, sino un sistema de fuerzas en tensión. Diplomacia como ingeniería del equilibrio. Durante su etapa como consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado en los años 70, Kissinger participa en algunos de los grandes giros geopolíticos del siglo. Apertura de relaciones entre Estados Unidos y China, 1971 a 72, distensión parcial con la Unión Soviética, detente,
Reconfiguración de alianzas durante la Guerra Fría. Su enfoque puede entenderse como una forma de ingeniería del equilibrio, evitar que las tensiones se acumulen hasta convertirse en guerra abierta. En este marco, la diplomacia no es solo diálogo, sino gestión estratégica de rivalidades permanentes. El costo del orden. La visión de Kissinger ha sido ampliamente debatida porque implica una tensión profunda. Por un lado, estabilidad internacional, por otro, apoyo o tolerancia a regímenes autoritarios en ciertos contextos estratégicos. Su lógica prioriza el orden global sobre la transformación interna de los países, lo que genera críticas desde perspectivas humanitarias y democráticas. Aquí aparece el núcleo del conflicto. ¿Es preferible un mundo estable aunque imperfecto, o un mundo más justo aunque más inestable? El poder como sistema impersonal. En su pensamiento, el poder no es una cuestión de individuos aislados, sino de estructuras. Estados, bloques geopolíticos, capacidades militares, equilibrio nuclear. La política internacional se vuelve así una especie de sistema casi físico. Fuerzas que se compensan, presiones que se ajustan, riesgos que se administran. En ese sentido, el individuo importa menos que la posición estructural que ocupa. Kissinger y la modernidad estratégica. Su influencia marca una transición importante en la política global, del idealismo de posguerra, derechos universales como eje, hacia un realismo estructural más pragmático. Esto no elimina los ideales, pero los subordina a la estabilidad del sistema internacional. Conclusión. Henry Kissinger encarna una forma de pensar el mundo donde la historia no avanza moralmente de forma lineal, el conflicto es permanente, la estabilidad es un logro frágil, no un estado natural, y el poder es, ante todo, administración de tensiones. Su legado no es una visión única del bien, sino una pregunta incómoda que sigue abierta. ¿Puede existir un orden global que sea estable sin depender de compromisos éticamente ambiguos? 3. La mayoría de la humanidad. Escasez, adaptación y desigualdad estructural. Cuando se observa el mundo en conjunto, aparece una realidad que suele quedar oculta detrás de las excepciones. La mayoría de la humanidad vive con recursos limitados, ingresos bajos y condiciones de vida que, comparadas globalmente, están lejos de los estándares de las sociedades más ricas. Esto no es una anomalía puntual, sino una característica estructural del sistema mundial contemporáneo. 1. Una distribución desigual del bienestar. El ingreso global no está distribuido de forma uniforme ni proporcional a la población. Una parte relativamente pequeña del mundo concentra una proporción muy alta de riqueza acumulada, acceso a salud avanzada, educación de alta calidad, seguridad material y jurídica, capacidad de consumo y ahorro. Mientras tanto, una gran mayoría vive en condiciones donde el ingreso es bajo o inestable, el acceso a servicios básicos es limitado o desigual, la protección frente a crisis es frágil, el ahorro es difícil o inexistente. No se trata solo de diferencias entre países, sino también dentro de ellos. 2. La normalidad global no es la excepción rica. Desde una perspectiva global, lo que a veces se considera nivel medio en países desarrollados es, en realidad, una excepción histórica y geográfica. La mayor parte de la humanidad ha vivido, durante la mayor parte de la historia, cerca del límite de la subsistencia, con alta vulnerabilidad a enfermedades, clima y conflictos, con movilidad social limitada, con incertidumbre constante sobre el futuro inmediato. Incluso hoy, aunque la pobreza extrema ha disminuido en algunas regiones, la fragilidad económica sigue siendo la condición dominante para miles de millones de personas. 3. El dinero como filtro de acceso a la vida. El sistema económico global utiliza el dinero como mecanismo de asignación de recursos. Esto significa que el acceso a alimentación de calidad, vivienda estable, atención médica, educación, tiempo libre, depende en gran medida de la capacidad de pago. En este marco, el dinero no solo es intercambio, es un filtro de experiencia vital. 4. La calidad de vida como variable desigual. La calidad de vida no es un concepto único. Incluye dimensiones materiales y no materiales, expectativa de vida,
salud física y mental, estabilidad laboral, seguridad, acceso cultural e informativo, tiempo disponible no destinado a supervivencia. Estas variables están altamente correlacionadas con el nivel de ingresos, pero no de forma perfecta. Aún así, existe una tendencia clara: menos recursos implican más incertidumbre y menos margen de elección. 5. El sistema global como estructura asimétrica. La desigualdad no es solo una suma de decisiones individuales. También es el resultado de historia económica y colonial, diferencias tecnológicas acumuladas, acceso desigual a capital y educación, estructuras comerciales globales, concentración de innovación y propiedad intelectual. Esto genera un sistema donde los puntos de partida son profundamente desiguales. 6. Adaptación humana y normalización de la escasez. Un aspecto importante es que la mente humana se adapta. Las condiciones difíciles no siempre se perciben como excepcionales desde dentro, sino como normalidad cotidiana. Esto produce un fenómeno clave: lo estructuralmente desigual puede sentirse subjetivamente normal. Y esa normalización reduce la percepción de injusticia inmediata, aunque no cambie la estructura. 7. La tensión central del mundo contemporáneo. El mundo actual vive una contradicción: capacidad tecnológica sin precedentes, pero distribución desigual de sus beneficios. En términos estrictos, la humanidad produce suficiente riqueza global para mejorar significativamente la vida promedio, pero esa capacidad no se traduce automáticamente en distribución equitativa. Conclusión. La mayoría de la humanidad vive en condiciones de recursos limitados no por una única causa, sino por la combinación de historia, estructura económica global y distribución desigual del acceso a la productividad. El punto clave no es solo la existencia de pobreza, sino la coexistencia de abundancia y carencia dentro del mismo sistema global. Y esa coexistencia plantea una pregunta de fondo que sigue abierta. Si la capacidad material de la humanidad es tan alta, ¿por qué la experiencia de bienestar sigue siendo tan desigual? 4. Si evitamos la idea de clases sociales y miramos solo la experiencia real de vida humana, se puede pensar en tipos de vida como patrones de existencia, combinaciones de seguridad, tiempo, libertad de elección, exposición al riesgo, acceso a salud, educación e incertidumbre. No son categorías rígidas, nadie encaja perfecto en una sola, pero sirven para mapear la experiencia humana global. Una forma útil de verlo es en capas de condiciones de vida. 1. Vida de alta estabilidad y planificación larga. Personas con acceso continuo a salud y educación de calidad, ingresos estables, alta previsibilidad del futuro, posibilidad de elegir trayectoria vital, estudios, carrera, cambios. Aquí la vida se organiza a largo plazo. El problema principal no es la supervivencia, sino la elección. 2. Vida de estabilidad intermedia, con incertidumbre controlable, ingresos variables pero suficientes, acceso básico a salud y educación, posibilidad de ahorrar o planificar, pero con tensión, cambios inesperados pueden alterar la estabilidad. Es una vida normal, en términos globales contemporáneos, pero frágil ante crisis. 3. Vida de inestabilidad estructural, ingresos irregulares o insuficientes, dificultad para planificar más allá del corto plazo, acceso limitado a servicios, alta sensibilidad a eventos externos, enfermedad, crisis económica. Aquí la energía mental se concentra en sostener el presente más que en diseñar el futuro. 4. Vida de supervivencia cotidiana. Prioridad absoluta, comida, refugio, seguridad básica, alta exposición a enfermedad o riesgo físico, mínima previsibilidad. El futuro no es una categoría práctica estable. El tiempo se vive en ciclos muy cortos, día a día o incluso hora a hora. 5. Vida de transición o desplazamiento constante, migración, guerra, crisis política o climática, pérdida repetida de estabilidad, reconstrucción permanente de condiciones básicas, identidad y entorno en flujo continuo. No es solo pobreza o riqueza. Es inestabilidad del lugar mismo donde se vive. 6. Vida de exceso de recursos y baja restricción material, abundancia de opciones materiales,
reducción del problema de supervivencia, foco en identidad, sentido, propósito o poder de decisión, riesgo de vacío estructural o saturación de opciones. Aquí el problema ya no es la escasez, sino la dirección. Una lectura transversal. Si se observa en conjunto, lo que realmente diferencia estos tipos de vida no es el dinero en sí, sino tres variables profundas: grado de incertidumbre, horizonte temporal, qué tan lejos se puede planificar, nivel de control sobre el entorno inmediato. Conclusión. Sin hablar de clases, la humanidad puede verse como un espectro de experiencias vitales organizadas por estabilidad y previsibilidad. No hay dos vidas exactamente iguales, pero sí patrones claros de cómo se estructura la relación entre una persona y su futuro. Y quizás la diferencia más importante entre tipos de vida no sea cuánto se tiene, sino algo más básico: cuánto futuro se puede permitir imaginar con continuidad. 5. Decir que el azar te determina en todos los aspectos es una forma potente de expresar algo parcialmente cierto, pero incompleto si se toma como explicación total. Hay tres niveles distintos mezclados en esa idea: azar, condiciones iniciales y decisiones. 1. El azar real existe, y es grande. Hay un componente indiscutible de aleatoriedad en la vida. ¿Dónde naces? ¿En qué familia? ¿Qué sistema de salud te toca? ¿Qué época histórica te corresponde? ¿Qué eventos inesperados ocurren? Enfermedades, accidentes, encuentros, incluso variaciones biológicas y genéticas no controladas. En ese sentido, el azar no es una metáfora, es estructural. La vida comienza con una distribución de condiciones que nadie elige. 2. Pero el azar no actúa solo. El azar no determina directamente quién eres o qué haces, sino el punto de partida y el conjunto de probabilidades. A partir de ahí entra otro factor: entorno, educación, cultura, acceso a información, redes sociales, hábitos, oportunidades acumuladas. Esto no elimina el azar, pero lo transforma en algo más complejo: un sistema de trayectorias posibles. 3. La ilusión de control total tampoco es real. Es importante no caer en el extremo opuesto: la idea de que todo es decisión consciente y mérito individual. Eso también es falso en términos estrictos, porque tus decisiones están condicionadas por tu cerebro, biología más historia, tu información es limitada, tus opciones reales no son infinitas, muchas elecciones se hacen bajo presión o desconocimiento. En ese sentido, sí, el control absoluto es una ilusión. 4. Pero tampoco es solo azar. Si todo fuera azar puro, no habría patrones. Habría cero regularidad social, no existirían trayectorias acumulativas, no habría aprendizaje efectivo, no habría diferencias estables entre decisiones repetidas. Sin embargo, sí los hay. Eso significa que existe algo entre azar y determinismo, estructura más contingencia. 5. Una forma más precisa de decirlo. En vez de el azar te determina en todo, una formulación más cercana a lo observable sería: la vida es una interacción entre azar en las condiciones iniciales y sistemas de causalidad que se desarrollan a partir de ellas. O el lenguaje más simple: no eliges el punto de partida, pero tampoco todo lo que ocurre después es aleatorio, lo que haces con lo que te tocó también modifica lo que viene. Conclusión. El azar es un componente enorme de la vida humana, especialmente al inicio. Pero no actúa como un guión completo. La vida no es ni control total ni caos total, sino una mezcla inestable de ambos. El azar abre posibilidades, la estructura canaliza, y las decisiones, condicionadas, empujan trayectorias. Y quizá la parte más incómoda es esta: no controlas de dónde partes, pero tampoco partes siempre del mismo lugar a lo largo del tiempo. 6. Sí, esa afirmación es esencialmente correcta, pero tiene un matiz importante. El vacío, del que hablamos en física, no es un vacío absoluto como espacio inexistente, sino un estado dominado por grandes distancias relativas entre estructuras. 1. El átomo. Casi todo espacio. Un átomo está formado por un núcleo, protones y neutrones, electrones alrededor en regiones de probabilidad. El núcleo es extremadamente pequeño comparado con el tamaño total del átomo.
Si el átomo fuera del tamaño de un estadio, el núcleo sería como una canica en el centro, y los electrones serían más como probabilidades distribuidas en el espacio que objetos sólidos. Esto significa que más del 99,9999% del volumen de un átomo es espacio sin materia, compacta. 2. Pero ese vacío no es nada. Ese espacio no es un vacío absoluto. Está lleno de campos electromagnéticos, probabilidades cuánticas, funciones de onda, fluctuaciones del vacío cuántico, interacciones entre partículas. Es decir, no es nada, sino un tipo de estructura física donde ocurren interacciones. 3. ¿Por qué la materia parece sólida entonces? Si los átomos son casi vacíos, la sensación de solidez viene de algo distinto: la repulsión electromagnética entre electrones. Cuando tocas una mesa, en realidad no estás tocando materia sólida contra materia sólida, sino campos eléctricos que impiden que los átomos se interpenetren. La solidez es, en cierto sentido, una consecuencia de fuerzas, no de contacto directo de bolas sólidas. 4. La idea profunda. La materia como relación. A escala fundamental, la materia no se comporta como objetos compactos, sino como estructuras de interacción, campos que se organizan, probabilidades estables en el tiempo. Por eso, decir, la materia es vacío, es una forma intuitiva de expresar algo más preciso. La materia no es continuidad sólida, sino organización de espacio estructurado por fuerzas. 5. El error común: confundir vacío con inexistencia. El concepto de vacío sugiere ausencia total. Pero en física moderna, el vacío tiene energía, tiene propiedades, puede generar partículas, no es un no lugar, sino un estado físico. Conclusión. Es correcto decir que el átomo es mayormente espacio, pero más preciso aún es decir, lo que llamamos materia es una configuración extremadamente estable de campos e interacciones en un espacio que nunca está realmente vacío. Y en ese sentido, la solidez del mundo no es una propiedad básica de la materia, sino una consecuencia emergente de cómo se organizan esas interacciones. La intuición es poderosa, pero el universo es aún más extraño. No está hecho de cosas sólidas dentro de vacío, sino de relaciones dentro de un campo que nunca está realmente vacío. Silicio y @cx2gc. 2026.